El Salmo 15. Ya me están grabando ya. El Salmo 15. Que vamos a leerlo el 1 y el 2. Amén, aleluya. Amén. Dice, los que habitan en el monte santo de Dios. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Amén. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Amén, aleluya. Amén. Y la palabra que traigo para hoy es sobre la integridad. Amén. Y el verso que quiero recalcar dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Es el texto, lema de la enseñanza de hoy. Y me dediqué a buscar, y mi esposo me estuvo ayudando, el significado de integridad. Y yo les quiero hacer una pregunta, si ustedes tuvieran que resumir a una sola palabra, integridad, y quisiera preguntarles, ¿qué ustedes dirían sobre la integridad? Y quiero empezar por Sonia y así. Qué bien. Bueno, yo pienso que integridad es algo de ser íntegros, en algo, tener una, ¿cómo decir? Ay, Dios mío, la palabra. Ser íntegro en lo que uno está, tener integridad en eso, buscar verdaderamente las cosas y ser íntegro en todo lo que vayamos a hacer para poder. Va ahí la cosa, va ahí. Hay momentos. Va ahí. A ver. Íntegro. Dime, ¿sí tú? Sobre la integridad, ¿qué puedes resumirte a ti integridad en una palabra? Bueno, esa palabra me la dio el Señor hace un tiempecito atrás para mi hijo. Porque yo le dije, el Señor quiere que tú prediques esa palabra. Integridad para mí es cumplir con todos los mandatos de nuestro Señor. Amén. Cumplir las metas que Él nos propone en sus caminos. Porque pecadores fuimos y hemos sido limpios con su sangre. Amén. Y para mí la integridad es esa, estar limpio ante Él, de todo pecado y de todas cosas malas del mundo. A ver tú. A ver, integridad, resumiendo más o menos que yo sé, es hacer lo correcto. Es algo yendo por un camino y ahí seguir ahí íntegro, amén, haciendo todo lo correcto. Bueno, No lo digas todo. no voy a decir todo. lo que está ahí, pero sí quiero citar en el Salmo 18 para ir a la escritura. En el verso 20 dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová. Amén. Entonces, en una palabra, cuando decimos integridad es que en realidad no está faltando nada. Lo tienes todo. Entonces, ciertamente para nosotros es difícil que digamos, él es una persona íntegra, porque a todos les falta algo. Claro. Al mejor escribano Se le va un borrón. se le va un borrón. Entonces, ¿cómo puede declarar acá en este salmo de David, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová? Creo que cuando Cristo viene a la vida de el cristiano, del Hijo de Dios, toda fuga
espiritual es tapada, porque por medio de Cristo, yo hablo que la integridad Vas a es predicar. Cristo en nuestra vida. Y ya no hablo más porque Ya, le toca a mi ya está esposa. Le predicando, toca a mi ya. esposa. Ya, pastor. Le toca a mi ya. esposa. Yo le dije, no me preguntes a mí. No, a él no se lo puede preguntar. Bueno, acá dice cualidad que tiene entereza. Entereza es la cualidad de quien afronta un problema con serenidad y fortaleza, antónimo de debilidad en la fuerza para mantener sus propias ideas o opiniones. O sea, cuando la persona no tiene esa cualidad de entereza, la persona se debilita en cuanto a sus ideas, en cuanto a ser firme en un propósito. Entonces dice más adelante que es la cualidad que tiene entereza moral. O sea que también se relaciona moralmente, en la integridad se relaciona con la moralidad. Y es una persona completa, como tú bien decías, no le falta nada. Amén, gloria a Dios. Dice también sonido. Y este sonido se refiere, por ejemplo, podemos poner un ejemplo en 1 Corintios 13 cuando dice, si yo hablar en lenguas humanas o angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, si podemos poner también este ejemplo, si hay una olla, nosotras las cocineras, si hay una olla que tiene un hueco y tú la suenas con un martillo, vas a ver que suena diferente a una olla que está completa. Entonces, a eso es lo que se refiere. Cuando tú estás completo y tienes integridad, tu sonido, por decirlo así, va a ser de una manera diferente. Se va a notar por encima de la ropa de que eres una persona íntegra. Dice, sin hoyo, sin defecto, sin mancha, estando lleno. ¿Y de qué tenemos que estar llenos nosotros los cristianos para ser íntegros? De la presencia de Dios. Gloria a Dios. Ahora hay un punto bien importante que quiero tocar dentro de la integridad y es la santidad. Y quiero hacer notorio que Dios es santo. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigio? Y dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Qué dioses? Si solo hay un solo Dios, ¿verdad? En los dioses que eso se está refiriendo son los ídolos que existían en ese momento y siguen existiendo, que para otras personas eran dioses, pero son dioses falsos. Y dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad? O sea, y ahí releva la importancia de que Dios es santo. Amén. Pero entonces los dioses falsos no son santos. ¿Pueden ser ellos? ¿Pueden poseer santidad? No, porque no tienen vida, no son como Dios, entonces no puede haber en ellos santidad. Dice aquí en Isaías 41:29, he aquí todos son vanidad, las obras de ellos son nada, viento y vanidad son imágenes fundidas. O sea, los dioses falsos no son nada, por tanto y demás no pueden poseer ninguna santidad. ¿Acaso podrá haber santidad en los hombres que hacen estos ídolos? Pues no tampoco. Son semejantes a sus dioses. Dice acá la palabra de Dios, declara, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos ellos poseen plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, y no hablan con su garganta. O sea, si no tienen vida, tampoco poseen santidad. Pero hay un lugar importante y que sí tiene que haber santidad, y es en la casa y en la morada de Dios. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dice la palabra de Dios, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Tus testimonios son muy firmes, o sea, es la veracidad de Dios, la veracidad de esta santidad confirmada en la palabra. Y dice, la santidad conviene a tu casa, conviene
a la casa de Jehová, y conviene que nosotros también llevemos esta santidad a nuestros hogares y a donde quiera que vayamos. Amén. Conviene que llevemos esta santidad para con nosotros. Debemos imitar a Dios en santidad, dice este punto. Amén. Dios es santo y nosotros debemos imitar esta santidad. Pero hay un punto también importante, porque integridad, como bien decíamos, era algo completo, o sea, es como una cajita con muchos tesoros, ¿verdad? Y es importante la sinceridad. Hablábamos en el capítulo 15, el verso 2, decía, y habla verdad en su corazón. Y vamos a tocar el punto de la sinceridad. Dice, el Salmo 5:9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son malas, sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua habla lisonjas. Esto habla, el salmista estaba hablando de sus enemigos. ¿Qué decía de sus enemigos? Que en sus bocas no hay sinceridad, lo que hay es maldad. Y entonces esto es la característica de personas que no tienen integridad. O sea, que su boca no hay sinceridad y hablan maldad, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos como iglesia de no tener sinceridad en nuestros labios para con nuestros hermanos, para con los pastores, para con quien sea. Y principalmente siendo sinceros cada uno con nuestros hermanos, somos sinceros también con Dios, y Dios lo escudriña todo. ¿Podremos engañar acaso a Dios? No podemos. ¿Podemos engañar a los hombres? Sí podemos, pero Dios va a estar mirando nuestro corazón en el momento en que lo hagamos. Amén. Y Dios se desagrada de eso. Que nuestra sinceridad no se manche ni se vea comprometida por ninguna situación. Porque se da el caso de que es algo muy difícil, sucede algo muy difícil y tú dices, voy a tener que decir esta mentira porque si no me voy a complicar la vida. No, que las situaciones difíciles, fáciles, complicadas, menos complicadas, no sean capaces de quitar nuestra sinceridad. Que no comprometa nuestra sinceridad delante de los hombres y delante de Dios, porque si no, nuestra integridad se ve afectada. De manera de que dice la palabra de Dios, creo que es en Proverbios, que que el sabio un día se equivoca y por ese día que se equivocó es juzgado, algo parecido dice. Y de igual manera, el día que el íntegro se equivoca, toda la gente va a estar ahí para señalar a la persona íntegra. Debemos estar cuidándonos de no hablar engaño, de ser siempre sinceros, honestos delante de Dios, tener la verdad de la palabra de Dios siempre en nuestras bocas. Y dice acá justicia, que es otro punto bien importante. Dice, el que anda en integridad y hace justicia. Y hay 7 características del justo. Número 1, quiero decirles, vestido de justicia. En Job 29, Job decía, me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Fíjense qué cosa más linda, que esto lo que dice es prácticamente que desde donde tú miraras a Job vas a ver a un hombre que desde lejos, por encima de la ropa, se veía su integridad. Y resaltaba de esta manera. Ahora, la persona íntegra habla justicia, dice la palabra de Dios, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. También guardan juicio, dice la palabra de Dios, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Amén. O sea, dichosos los que guardan juicio. ¿Cómo guardamos juicio? Guardando la misma palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. Libres por su justicia. Dice, la justicia del perfecto endereza su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados de su pecado. Esto es en Proverbio. Ahora,
el justo es amado por su justicia. Y este es un punto bien hermoso porque dice Proverbio, abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Entiéndase por justicia también rectitud. O sea, si tú andas en rectitud, si tú andas en integridad, si tú andas haciendo lo que a Dios le agrada, entonces eres amado de Dios. Así que, amados hermanos, son amados de Dios cuando hacen estas cosas. Son exhibidos por su justicia. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Amén. Así que cuando tengan aflicciones y problemas porque alguien les esté acusando de cualquier cosa, le esté infamando sobre usted, cuando tú eres una persona íntegra, pues, ¿qué dice la palabra de Dios? Exhibirá tu justicia y tu derecho como al mediodía. Así que si tú eres íntegro, no va a haber quien te pueda señalar. Amén. Pero ahora es bien importante que el íntegro sepa tener temor de Dios. Dice, características del corazón limpio. Dice un salmo, la iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor delante de los ojos de Dios. O sea, esto es una característica del corazón impío, ahí me equivoqué, impío, acá me puso limpio, es característica del corazón impío, es que no hay temor delante del corazón de Dios. Y si somos íntegros tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener temor delante de Dios. Amén. Ahora hay un temor que ese temor no se nos puede ir ni aún en la prueba, porque dice la palabra de Dios en Job 4, mas ahora que el mal me ha venido mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. No es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. O sea, Job estaba afligido. Job inclusive dijo, me vestía la justicia, se me veía por encima de la ropa lo íntegro. Aquel hombre que dijo eso era porque ya estaba afligido y él estaba diciendo declarando todo lo que le estaba pasando con dolor a sus amigos. Pero se le acercó un hombre y le dijo esto, mas ahora que el mal te ha venido sobre ti, y te desalientas, cuando ha llegado a ti la prueba, cuando ha llegado a ti la dificultad, ahora es cuando tú dices, declaras todas estas palabras, no es tu temor a Dios tu confianza. Por tú tener temor de Dios pones tu confianza en Él. Y dice, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Dios está viendo lo que tú estás haciendo. Hay pruebas, hay dificultades, pero tú sabes que tú estás luchando vivir en santidad, vivir en integridad para agradar a Dios. Y por más que nos esforcemos, depende más de Dios que de nosotros, pero aún así nos seguimos esforzando delante de Dios. Y quiero dar una conclusión, y es que Job decía, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Y esto es una pregunta que quiero que se hagan en sus corazones. ¿Podremos nosotros decir delante de Dios, péseme Dios en balanza de justicia? ¿Seremos tan íntegros y tan capaces de decir, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad? ¿Tendremos esa capacidad de poder presentarnos delante de Dios y decirle, bendito Dios mío, juzga mi corazón, mira si tengo, pésame en balanza de justicia? Tenemos la santidad necesaria, tenemos el temor de Dios necesario, la sinceridad necesaria y todo lo que en integridad resume. ¿Estamos completos? Y esto es algo que tenemos que llevarnos
para la casa y es el buscar estar completo constantemente, Amén. en andar en rectitud delante de Dios. Amén. Esta es la palabra que tenía. Amén. Amén. Así que Buena palabra. si Gloria a alguien Dios. quiere añadir algo más a la No, palabra. no, ya. Gloria a Y Dios. no lo voy a mirar.